Buenas y bienvenidos y bienvenidas al siguiente video de teoría de lo que corresponde a la semana número 1 de la Cátedra de Matemáticas de la UGR. Como vimos en el video anterior, repasamos el concepto de función, su definición y aparte sus elementos importantes. Es importante también tener en cuenta de que la función no queda solamente en estos elementos, sino que una parte muy importante del concepto de función, de la definición de función, es poder trabajar con su gráfica. La gráfica de la función nos va a poder dar un montón de datos que tal vez no la ley o, no la ley por cuenta propia o el conjunto dominio o el conjunto imagen. En primera instancia quisiera mostrar la representación gráfica de una función cualquiera. Esta no corresponde a las funciones que estuvimos viendo en el video anterior, sino que es un mero ejemplo para poder comenzar a trabajar. Como ven, la gráfica, cada función va a tener su propia gráfica que va a estar determinada en un sistema de ejes ortogonales, es decir, un sistema de abscisas, de un eje de abscisas y un eje de ordenadas, un eje de las X, un eje de las Y. Bien, donde vamos a poder ver en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X, los valores correspondientes al dominio, mientras que en el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y, vamos a tener los valores correspondientes al conjunto imagen. Acá está resaltado como con negrita todos los elementos que se utilizan del eje X, que sería el conjunto dominio, y todos los elementos que se utilizan en el eje Y, que sería el conjunto imagen. En una gráfica, la gráfica de una función no nos va a dar detalle del codominio. Por eso es importante saber con qué elementos trabajar para obtener la información necesaria. Si yo quiero saber el codominio de una función, la gráfica no me va a servir, porque la gráfica me va a dar data del dominio del conjunto imagen y aparte de, por supuesto, de la mismísima gráfica de la función con su naturaleza y sus particularidades. En este caso es una función cualquiera, no tenemos la ley. El dominio podríamos estimarlo a partir de este sistema de ejes, pero no es lo que nos vamos a concentrar en este momento. Entonces, como vemos, cada uno de los elementos del dominio se va a encontrar en el eje X y cada uno de los elementos del conjunto imagen se va a encontrar en el eje Y. Entonces, ¿qué representaría la gráfica? ¿Qué sería este dibujo, esta semiparábola que tenemos acá? Bien, la gráfica, el dibujo de la función, por así decirlo, va a representar la relación entre las variables independientes con las variables dependientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un valor de una variable independiente, si tuviera la ley, podríamos hacer el cálculo y eso nos va a devolver un valor de la variable dependiente. Si eso lo trabajamos como si fuesen puntos en una gráfica, porque en realidad lo son, vamos a ver que si yo interseco las alturas del dominio y del conjunto imagen, me va a devolver un punto. Y ese punto va a pertenecer a la gráfica de la función. Lo que implica es que toda esta gráfica, todo este dibujo que tenemos acá, son los sucesivos puntos resultados de hacer, valores de las variables independientes con las variables dependientes. La relación que hay entre ellas se ve reflejada en el conjunto, en este conjunto de puntos que me van a conformar la gráfica de la función. Bien, si avanzamos, tenemos nuestra primera pregunta, que capaz que ya se la estuvieron pensando, es si todas las gráficas representan funciones. Por ejemplo, acá vemos una serie de 6 gráficas distintas. ¿Sí? Tenemos del gráfico 1 al gráfico 6. Si lo quieren ver con mayor detalle, están en la página 5 y 6 del libro de la unidad 1. Y es poder analizar si estos 6 gráficos representan funciones, si estos dibujos son los dibujos, el resultado de la relación entre las variables independientes y las variables dependientes de una función. Como podemos ver, tenemos distintos tipos de gráficos. Por supuesto que los gráficos van a ir dependiendo de la naturaleza de la función, de su ley. Pero bueno, hay que ver si cada uno de los gráficos o cualquier gráfico que yo me pueda encontrar representaría una función. Entonces, acá es importante recordar en realidad sería la definición de la función, que es la que estuvimos viendo en el video anterior. Si nosotros volvemos a la definición de función, nos vamos a donde comenzamos, vamos a tener
lo siguiente. La definición de función nos dice, dado dos conjuntos A y B y una ley, también denominada regla, recordemos que el conjunto A lo íbamos a llamar dominio y el conjunto B lo íbamos a llamar codominio, se llama función a la terna, es decir, al conjunto A, al conjunto B y a esta ley, tal que la ley asigne a cada elemento de A, es decir, a cada elemento del dominio, un único elemento de B, es decir, cada elemento del dominio va a tener asignado un único elemento del codominio, que además lo vamos a llamar imagen. Pero lo importante es pensar que a cada elemento del dominio se le corresponderá un único elemento del codominio, que ese va a ser luego su imagen. Entonces, si nosotros revisamos las funciones acá, los gráficos que habíamos colocado, vamos a ver que tal vez no todos cumplen con dicha definición. Bien, ¿qué significa que corresponda a cada elemento del dominio un único elemento del codominio? Significa que si yo me paro en un punto del eje X, supongamos el gráfico 3, si yo me paro en algún punto del eje X, yo me voy a mover hacia arriba o hacia abajo y voy a cruzarme con la gráfica de la función una única vez. ¿Por qué? Porque a esa altura voy a tener un único elemento del codominio, es decir, un único elemento que esté sobre el eje Y que corresponda con ese valor del eje X. Si vemos en el gráfico 4, por ejemplo, vamos a ver que si yo me paro, supongamos, en el origen de coordenadas, voy a ver que si yo subo voy a cruzar no una, no dos, sino tres veces a la función. Esto me va a querer decir que este elemento, que por estar en el origen de coordenadas sería el 0 de las x, le va a corresponder varios elementos de y, es decir, este en esta primera altura, este otro en esta segunda altura y este otro en esta tercera altura. Con lo cual, a un único elemento del dominio, que sería el 0, le corresponden no una, sino tres elementos de este codominio, entre comillas, porque acá lo que estamos viendo es que no vamos a poder, digamos, no podemos afirmar que el gráfico 4 es el gráfico de una función. ¿Sí? Es un gráfico, pero no de una función, no es el resultado de haber aplicado una función. Entonces, ¿cómo podríamos identificar más fácilmente, sin, digamos, obviamente la definición de función la tenemos que tener siempre encima, pero ¿cómo podemos tener una técnica más sencilla para poder determinar si hay gráficas que son o no son funciones? Para ello está la prueba de la recta vertical. Esta prueba de la recta vertical es un método que es solamente aplicable para cuando uno tiene las gráficas, ¿sí? Es un método gráfico para poder determinar si una gráfica es una función o no. Y lo vemos acá. La prueba de la recta vertical consiste en trazar sucesivas rectas verticales a lo que sería este gráfico al que queremos analizar si es función o no, y a partir de eso determinar si es una función o no. Para eso lo ideal siempre es trazar más de una. Acá en las imágenes que yo puse es una sola, pero lo ideal siempre es tratar de poner mínimo 3 como para quedarnos seguros. Como vemos en el lado izquierdo, en el gráfico izquierdo, no importa dónde yo vaya a poner mi recta vertical, vamos a ver que en todo lugar va a cortar una única vez a nuestra función. En cambio, en mi gráfico de la derecha, vamos a ver que, por ejemplo, sobre esta recta vertical, para un único elemento para cada elemento del valor x, en este caso pensándolo en el caso particular del elemento A, no le va a corresponder un único elemento del conjunto B o un único elemento o un único valor de y, sino que le va a corresponder dos. Voy a tener el B y voy a tener el C. Entonces, para un x igual a A, voy a obtener dos puntos, el punto AB y un punto AC. Si yo obtengo dos puntos para el mismo valor de la x, esto va a implicar de que no es una función. Fíjense, por esto es que yo insisto en que tracen varias veces rectas verticales, es que si yo hubiera trazado la recta vertical del gráfico de la derecha sobre esta parte, me hubiera intersecado una única vez. ¿Sí? Y hubiera parecido que con eso fuera suficiente. Bueno, la idea es trazar varias por si cruzamos y corta la gráfica una única vez hasta llegar a un punto donde moleste, donde vemos que esta norma, esta prueba va a fallar. Bien. Esta sería la forma gráfica de poder determinar si una función, digamos, si un gráfico es el gráfico de una función o no. Como vemos acá, esto sí es una gráfica de una función y como vemos del lado derecho no sería la gráfica de una función. Bien,
A partir de acá vamos a ir a nuestra primera actividad de este video, que sería que determinar de los 6 gráficos anteriores, los que vimos al principio, cuáles representan a una función y cuáles no. Es decir, volver a estos gráficos que están en la página 5 y 6 del libro y a partir de estas imágenes vamos a determinar si cuáles son gráficas de una función y cuáles no. Bien, volviendo al principio, volviendo al concepto de la representación gráfica de una función, repasamos y vamos a decir que las variables independientes van a estar representadas en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X, que las variables dependientes van a estar representadas en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje Y, y que la relación entre estas variables, entre las variables independientes y las dependientes, se van a ver reflejadas o representadas como la gráfica de esta función. Bien. Teniendo en cuenta que las variables independientes se representan en el eje X y las variables dependientes se representan en el eje Y, vamos a ir a un concepto muy importante que es el de intersecciones con los ejes coordenados. Los ejes coordenados serían el eje X y el eje Y. Como tenemos dos ejes coordenados, por supuesto vamos a tener dos intersecciones. El primero sería la intersección con el eje de las abscisas, ¿sí? Es decir, la intersección con el eje X. Y a esa intersección, a ese punto o puntos en donde la gráfica va a pasar por el eje X, lo vamos a llamar raíz de f de x. A cada punto se va a llamar una raíz y si tengo varios puntos donde interseca, serían las raíces de f de x, de las raíces de la función. ¿Cómo podemos determinar cuando un valor, cuando un número es raíz de f de x? Lo vamos a determinar, vamos a decir que un valor a, por ejemplo, es la raíz de f de x. Esta simbología significa sí, solo sí. Cuando yo evalúo la función en este número, el resultado me da 0. Bien, ¿y por qué me tiene que dar 0 el resultado? Entonces volvemos a la gráfica para pensarlo. Vamos a trabajar con alguno de los gráficos que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, en el gráfico 6. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros siempre vamos a pensar que el resultado de aplicar la ley de una función nos estaría devolviendo esta Y. ¿Y la Y qué es? La Y es la altura, es un valor del eje Y. Entonces, si yo tengo que pensar en los valores en los que la gráfica me interseca el eje X, que en este caso serían este valor y este valor, que acá no tenemos el número, pero lo podemos ver, lo que estamos viendo es que la altura del eje Y es el 0, porque es pensar que las raíces están sobre el piso o sobre el nivel del mar del sistema de ejes coordenados. Entonces yo necesito, para que sea una raíz, necesita estar en el suelo. Las raíces necesitan estar en el suelo, con lo cual siempre el resultado, la Y, tiene que valer 0. Y si la Y también se lo podía conocer como f de x, entonces vamos a decir que un valor es raíz siempre y cuando la función, la f de x, o en este caso, por supuesto, f en a, porque lo estoy pensando en un valor en particular, me devuelva una y que sea 0. ¿Sí? Por otro lado, la intersección con el eje de las ordenadas, bien, lo vamos a denominar ordenada al origen. ¿Sí? En intersección con el eje de las ordenadas es el Y y se va a denominar ordenada al origen. O también muchas veces lo voy a escribir como O al O para achicar y acortar un poco la escritura. Vamos a decir que un valor es ordenada al origen si y solo si la función evaluada en 0, ¿sí? Me devuelve este valor. O sea, cuando yo tomo una función y le evalúo en 0, el resultado que me va a dar es nuestro ordenado al origen. Es la altura en donde va a cortar al eje Y. ¿Y por qué lo tengo que evaluar en 0? Por el mismo concepto que estábamos trabajando antes. Si nos vamos a uno de los ejemplos de los gráficos, por ejemplo, acá en el mismo seguimos con el gráfico 6, nuestra intersección con el eje de las ordenadas, es decir, el lugar, el punto donde va a cortar al eje Y sería acá arriba. Y lo que vamos a ver es que en este valor, si yo me voy al eje X, estaríamos en la altura de 0 del eje X. Entonces, si estamos a la altura de 0 del eje X, estamos trabajando con una X igual a 0. Y como yo tengo que hacer la función evaluada en algún valor de X, el valor de X precisamente va a ser 0. Entonces, recapitulando, para poder trabajar con las intersecciones
con los ejes, vamos a tener la intersección con el eje X, que se llama raíz, y lo que vamos a tener que hacer es tomar a la ley de la función e igualarla a 0 y despejar nuestro valor de X. Y para la intersección con el eje de las ordenadas, es decir, nuestro corte con el eje Y, lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 0 y el resultado va a ser el valor en el que nuestra gráfica va a intersecar a los ejes. De aquí vamos a ir a nuestra actividad, que es encontrar gráfica y analíticamente las raíces y OALO, es decir, nuestra ordenada al origen, de las siguientes funciones. Acá vamos a ver que tenemos tres funciones, pero están dadas de forma distinta. La primera, que es el ejercicio 1C de la página 8, esta es una función que está dada por su gráfica. No tenemos idea de su dominio, no tenemos idea de su imagen. Bien, pero sí podemos saber la relación entre las variables dependientes e independientes, que van a ser la gráfica de la función. El método gráfico para determinar una intersección con ejes va a ser mirar en dónde corta a los ejes. La misma gráfica dónde va a cortar al eje X y dónde va a cortar al eje Y. Mientras que cuando se les pide que sea analíticamente, lo que van a trabajar es con la ley de las funciones. Para las leyes de las funciones, esto sería el ejercicio 2, ítem A, ítem B, de la página 8, y lo que van a tener que aplicar para poder encontrar las intersecciones con dichos ejes va a ser el concepto que acabamos de ver. Tanto pensar que si es raíz, la función evaluada en ese valor me tiene que devolver 0, o que si un valor es la ordenada al origen es porque es el resultado de evaluar la función en 0. Si quieren verlo con mayor definición a estos ejercicios, acá tienen donde lo pueden encontrar en la página del libro. Acá terminaríamos el segundo video de teoría de la cátedra de matemáticas. Hasta ahora.